Entre los 12 signos del zodiaco, cada uno con su energía y simbolismo únicos, destaca uno cuyo nombre puede evocar una tormenta de emociones, desde una admiración reverente hasta una profunda, a veces inexplicable, aprensión. Nos referimos a Escorpio, un arquetipo que, en la conciencia colectiva de la humanidad, está indisolublemente ligado a las ideas de transformación fundamental, profundidad penetrante hasta la esencia misma y un poder interior verdaderamente inagotable. No es solo un signo, es un símbolo de renacimiento de las cenizas, de inmersión en los misterios de la existencia y de una voluntad inquebrantable. La reputación de Escorpio como quizás el representante más poderoso, e incluso peligroso, del círculo zodiacal no es fruto de supersticiones o clichés astrológicos. Está profundamente arraigada en un conjunto de características únicas, multifacéticas y extremadamente complejas que, entrelazadas, forjan una personalidad dotada de una autoridad excepcional y la capacidad de influir en el mundo que le rodea. Esto es más que una simple etiqueta astrológica, es el reflejo de una fuerza colosal que puede ser tanto creativa como destructiva. Nos adentramos en una inmersión fascinante y exhaustiva en la astropsicología de este enigmático signo, cuya intensidad interna y magnetismo transforman inevitablemente, y a veces radicalmente, todo lo que toca y a todos los que entran en su órbita. El objetivo de este estudio no es demonizar ni presentar este signo bajo una luz negativa, sino más bien un análisis sistemático y detallado de 22 características clave. Son precisamente estos rasgos, entrelazados, los que otorgan a Escorpio esa peligrosidad tan específica, a veces intimidante pero siempre atractiva, de la que tanto se habla. Es crucial comprender que, en este contexto, el concepto de peligrosidad no se interpreta como una amenaza destructiva banal o un deseo de influir perjudicialmente. No, aquí se trata de un poder energético colosal, a veces absolutamente incontrolable. Una fuerza capaz tanto de una creación grandiosa y una profunda curación, como de una transformación radical, a veces dolorosa, pero siempre necesaria. Las 22 características mencionadas no son meros rasgos individuales aislados. Representan complejos mecanismos de impacto, enfoques originales para interactuar con la realidad circundante y una capacidad excepcional, verdaderamente asombrosa, para procesos de transformación interna profunda. Se examinará en detalle cómo su perspicacia innata, su influencia atractiva sobre los demás y, lo que es especialmente significativo, su inquebrantable fuerza de voluntad, forjan un tipo de personalidad que no solo es capaz de formular objetivos ambiciosos, sino también de lograrlos de manera constante y con una determinación inquebrantable, superando cualquier obstáculo, incluso los más colosales. La comprensión de estos aspectos multifacéticos no es solo una clave para descifrar uno de los símbolos más enigmáticos y atractivos del zodiaco. Además, brinda a cada individuo la oportunidad de comprender más profundamente la esencia de la intensidad y su papel, fundamental en la formación del carácter. El colosal poder energético mencionado anteriormente no se gasta sin rumbo ni se disuelve en el espacio. Por el contrario, se acumula, transformándose en una determinación inquebrantable y focalizada. Escorpio es un signo zodiacal cuya búsqueda de un objetivo marcado se distingue por su absoluta intransigencia. Para los nativos de este signo, los obstáculos no se perciben como barreras insuperables, sino como componentes que deben ser transformados o completamente eliminados en el camino hacia el resultado deseado. Tal característica, que los convierte en un adversario formidable para cualquier forma de resistencia, tiene sus raíces en profundos aspectos astrológicos y psicológicos. El regente tradicional de Escorpio, el planeta Marte, le confiere una voluntad indomable y la capacidad de acciones directas y poderosas. El regente moderno, Plutón, a su vez, aporta un poder de transformación profundo, a veces incluso implacable. Es precisamente esta sinergia de planetas regentes la que forja un individuo capaz de una concentración de esfuerzos increíble y una resistencia excepcional. A nivel psicológico, esto se expresa en una convicción interna inquebrantable de su propia capacidad para superar cualquier obstáculo, ya sean desafíos externos o tormentos internos. Los Escorpio demuestran una capacidad excepcional para soportar cargas colosales, sin desviarse un ápice del curso elegido. No retroceden ante la adversidad, al contrario, su determinación se fortalece bajo la influencia de la oposición. Esto no es simplemente resiliencia, sino más bien una necesidad profunda e instintiva de establecer un control total sobre el desarrollo de los acontecimientos y, en consecuencia, sobre su resultado. La inquebrantable determinación de materializar lo concebido y la capacidad ilimitada de concentrar toda su
Energía en la consecución de un único objetivo son precisamente las cualidades que hacen que los representantes del signo de Escorpio sean verdaderamente formidables ante cualquier obstáculo que pueda surgir en su camino. No se limitan a esquivar las dificultades, al contrario, las analizan, las transforman o, si es necesario, las eliminan con decisión. Esta voluntad inquebrantable, profundamente imbuida de una comprensión intuitiva de los mecanismos fundamentales del universo, a menudo les permite ver mucho más allá de lo que es accesible a la mirada ordinaria, anticipando motivos ocultos y peligros potenciales. Esta profunda confianza interna en la capacidad de superar cualquier barrera, ya mencionada, se ve reforzada por el don único de Escorpio para un análisis psicológico meticuloso. Poseen una habilidad innata para captar intuitivamente lo que permanece oculto a la percepción superficial. Para Escorpio, los roles sociales externos, las imágenes ostentosas y las fachadas cuidadosamente construidas no representan una barrera insuperable. Su mirada penetra a través de la envoltura externa, revelando los verdaderos motivos, las intenciones no expresadas y los deseos profundamente arraigados. Esta perspicacia excepcional les permite leer a las personas prácticamente como un libro abierto, captando instantáneamente la esencia de la personalidad y la dinámica de sus procesos internos. Tal perspicacia psicológica sobresaliente otorga a Escorpio una ventaja estratégica colosal. Los nativos de este signo no se limitan a hacer suposiciones. Poseen un conocimiento profundo de lo que constituye el verdadero motivo de las acciones de sus oponentes o socios. Esta información les permite anticipar reacciones con gran precisión, calcular amenazas potenciales con antelación e incluso identificar los aspectos más vulnerables mucho antes de que la situación se desarrolle. Poseer esta valiosa información es una herramienta poderosa, aplicable tanto para proteger sus propios intereses de manera fiable como para alcanzar los objetivos más ambiciosos. Es precisamente esta capacidad única de captar lo invisible, comprender lo incomprensible, y en consecuencia, someter a su voluntad lo que parece incontrolable, lo que configura una de las facetas clave de su impresionante fuerza. La habilidad de manejar eficazmente cualquier conjunto de circunstancias, basándose en una comprensión profundísima de la esencia humana. Esta inmersión continua en las esferas más recónditas del ser permite a Escorpio no solo adaptarse a los cambios inevitables, sino también participar activamente en su formación, restaurando su poder interno incluso después de las pruebas más destructivas y difíciles. Es en su fenomenal capacidad de transformación radical donde reside una de las características más fundamentales del carácter de Escorpio, lo que explica su asombrosa resiliencia. A diferencia de muchos que perciben los momentos de crisis como un colapso definitivo, Escorpio los ve solo como una etapa necesaria para una profunda reformulación de su esencia. No es simplemente una adaptación a nuevas condiciones, sino una inmersión consciente y deliberada en el proceso de desmantelamiento de lo viejo para un posterior renacimiento en un estado cualitativamente nuevo y perfeccionado. Cualquier fracaso o prueba severa que pudiera aplastar a una personalidad menos resistente se convierte para los nativos de Escorpio en un poderoso catalizador de transformación. No eluden el enfrentamiento con el dolor o la experiencia de la pérdida. Por el contrario, atraviesan estas dificultades, utilizando magistralmente la energía de la destrucción para reiniciar completamente su autoidentificación, revisar sus objetivos de vida y reformatear sus enfoques tácticos. Es esta transformación alquímica interna la que les permite, literalmente, resurgir de las cenizas, no solo recuperando su antiguo poder, sino también adquiriendo una fuerza completamente nueva, templada por la experiencia vivida. Esta sorprendente invulnerabilidad ante las conmociones externas, esta capacidad única de autorrenovación constante, hace que Escorpio sea excepcionalmente impredecible y, en cierto sentido, un adversario absolutamente intrépido. Su verdadera peligrosidad no reside tanto en las manifestaciones de agresión directa, sino en esta capacidad ilimitada para las metamorfosis profundas, en su disposición absoluta a un cambio cardinal tanto de su propia esencia como de la realidad circundante. Este ciclo ininterrumpido de renacimiento sirve como una fuente inagotable de su energía colosal, que a menudo se expresa en las experiencias emocionales más intensas y profundas. Al analizar más profundamente el perfil psicológico de Escorpio, los investigadores se enfrentan inevitablemente a su esfera emocional, un fenómeno verdaderamente único de profundidad excepcional y poder asombroso. No se trata de sentimientos superficiales, sino de experiencias extremadamente intensas y totalmente absorbentes que forman un complejo paisaje interno, comprensible y accesible solo para unos pocos elegidos. Esta saturación emocional, sin duda, es un arma de doble filo.
Por un lado, actúa como una fuente inagotable de energía vital, convirtiéndose en una fuerza impulsora colosal para sus continuos procesos de transformación y la consecución intransigente y decidida de sus objetivos. Gracias a esta asombrosa profundidad emocional, los Escorpios son capaces de experimentar la vida en toda su multidimensionalidad y plenitud, superar las crisis más complejas con una resistencia sin precedentes y, en última instancia, salir de ellas completamente renovados y transformados. Sin embargo, la profundidad ilimitada de estas experiencias encierra una amenaza significativa. Las emociones que permanecen sin procesar o son reprimidas violentamente pueden manifestarse como una verdadera fuerza destructiva, causando un daño irreparable no solo a los demás, sino también al propio Escorpio. Sus reacciones emocionales, al poseer un poder colosal, exigen imperiosamente un control interno excepcional y una profunda conciencia. En ausencia de esto, Escorpio corre el riesgo de ser irrevocablemente absorbido por su propio caos interno, transformando el potencial de creación en un impulso incontenible hacia la destrucción. Esta incesante tensión interna, generada por el intento de dominar océanos enteros de sentimientos, hace que sus patrones de comportamiento sean completamente impredecibles para un observador no preparado. La capacidad de un impacto emocional oculto pero omnipresente, arraigada en este abismo de sentimientos, es uno de los elementos clave de su influencia sobre los demás. Es precisamente esta aguda necesidad de control total sobre sus estados internos profundos lo que a menudo los impulsa a una búsqueda incesante de la verdad, a la aspiración de penetrar en la esencia misma de las cosas, rechazando categóricamente cualquier fachada superficial. La verdadera peligrosidad de Escorpio se revela en su sed insaciable de comprender lo profundo. Para los nativos de este signo zodiacal, la superficialidad no es solo la ausencia de contenido, sino una forma de engaño que les provoca un rechazo subconsciente. Escorpio rechaza resueltamente cualquier apariencia o pretensión. Su agudo sentido y profunda perspicacia se dirigen instintivamente a desenmascarar motivaciones ocultas, hechos tácitos y planes hábilmente velados. Se les puede comparar con un polígrafo altamente sensible pero animado, que no solo registra anomalías, sino que procede activamente a desmantelar toda la construcción de la mentira. El impulso incontenible de Escorpio por desentrañar lo secreto no es una curiosidad común. Es más bien una necesidad profunda y fundamental de comprender los verdaderos mecanismos del universo, de discernir las auténticas fuerzas motrices detrás de cualquier evento y acción humana. Escorpio siempre busca la esencia misma, ese armazón invisible que sirve de soporte a todas las manifestaciones y formas externas. Es precisamente esta característica lo que los hace potencialmente amenazantes para todo aquello que se basa en el engaño, las omisiones o las ilusiones efímeras. Cuando Escorpio se topa con una falsedad, no retrocederá hasta que la saque a la superficie, la someta a un análisis escrupuloso, la descomponga literalmente en sus componentes más pequeños y revele su causa original. Esta intransigencia inquebrantable hacia la falsedad es una de las piedras angulares de su reputación, ampliamente reconocida. Su capacidad no solo para reconocer el engaño, sino para deconstruirlo metódicamente, desmembrándolo, crea una incomodidad significativa para aquellos que están acostumbrados a actuar en la sombra o en condiciones de falta de transparencia. En su sistema de coordenadas, no existen tonos medios cuando se trata de la verdad y la mentira. Para ellos solo es aceptable la claridad absoluta y cristalina, que buscan alcanzar con una determinación inquebrantable. Esta brújula interna infalible, que apunta invariablemente a la verdad, les permite ver mucho más profundamente de lo que cualquier observador común es capaz. El verdadero poder de Escorpio se manifiesta no tanto en impulsos instantáneos o estallidos emocionales, como en su excepcional capacidad para la planificación estratégica a largo plazo, lo que lo distingue lógicamente como uno de los jugadores más calculadores y previsibles en el vasto campo de la vida. Su aguda perspicacia, ya mencionada, sirve como piedra angular para la construcción de estrategias complejas y multifacéticas. Escorpio no se limita a captar motivos ocultos o los matices emocionales más sutiles. Sistematiza los datos obtenidos, integrándolos en una construcción intelectual compleja que le permite prever de antemano los posibles movimientos de los oponentes y analizar meticulosamente los resultados potenciales de sus propias acciones con muchos pasos de anticipación. Esto no es fruto de una mera iluminación intuitiva o de una premonición casual, sino el resultado de una investigación escrupulosa, donde cada elemento de la situación, desde el perfil psicológico de los participantes hasta las circunstancias externas, es sometido a un análisis exhaustivo.
Esta excepcional dotación táctica confiere a Escorpio la capacidad no solo de reaccionar con flexibilidad a las condiciones cambiantes, sino también de crearlas deliberadamente, corrigiendo el curso de los acontecimientos en la dirección deseada. Es capaz de ver no fragmentos dispersos, sino toda la estructura integral e interdependiente, comprendiendo claramente cómo una decisión desencadenará una cascada de respuestas consecutivas. Tal capacidad de dominio absoluto sobre el desarrollo de la situación otorga a sus acciones una efectividad única, a veces imponente. La profunda premeditación de cada paso que da significa que el elemento de aleatoriedad en sus acciones se reduce prácticamente al mínimo, y el resultado final, por regla general, está predeterminado por su propia voluntad. Esta metodicidad y calculación, completamente desprovista de cualquier espontaneidad emocional, convierte a Escorpio en un presagio de cambios inevitables y a menudo cardinales para todos los que se cruzan en su camino. Sin embargo, para apreciar plenamente la profundidad de este poder estratégico, es necesario comprender cuán virtuosamente Escorpio es capaz de gestionar la percepción de los demás, ocultando magistralmente los verdaderos contornos de sus planes a largo plazo. Es precisamente este aspecto único el que confiere a Escorpio no solo fuerza, sino también un carácter verdaderamente impredecible. Su maestría inigualable reside precisamente en la ocultación. Escorpio es un signo cuya vida interior a menudo permanece completamente inaccesible para la mayoría. Su paisaje emocional e intelectual forma un sistema extremadamente complejo y multinivel, protegido de forma segura contra cualquier intrusión externa. A diferencia de quienes demuestran abiertamente sus sentimientos o revelan sus intenciones, Escorpio opera con una asombrosa habilidad en condiciones de total impermeabilidad psicológica. Esto no es solo una simple contención, sino una estrategia consciente, cuidadosamente pensada y ejecutada de manera consistente. Los verdaderos motivos, las experiencias más profundas y, a veces, los planes detalladamente elaborados, permanecen ocultos de forma segura tras un denso velo de misterio, inaccesible a ojos ajenos. El profundo grado de ocultamiento de información inherente a Escorpio crea invariablemente un aura de misterio alrededor de su personalidad, lo que, a su vez, hace que su figura sea completamente impredecible para cualquiera que interactúe con él. Para un observador externo es prácticamente imposible averiguar con certeza los verdaderos motivos que impulsan a esta personalidad a la acción, así como determinar los objetivos finales a los que aspira, o incluso adivinar las reservas estratégicas y los planes ocultos que guarda celosamente. Tal falta de transparencia informativa no debe percibirse como una manifestación de desconfianza banal en su sentido habitual y cotidiano. Por el contrario, representa una maniobra táctica cuidadosamente diseñada para garantizarle un control total e incondicional sobre cualquier situación que surja, y para excluir por completo la posibilidad de influencia externa o intentos de manipulación. La capacidad única de Escorpio para ocultar hábilmente su verdadera esencia y, lo que es especialmente importante, no exponer sus posibles vulnerabilidades, lo convierte en un objeto extremadamente complejo para un análisis profundo, y para una confrontación directa, en una barrera casi insuperable. Es precisamente esta impermeabilidad virtuosa, que alcanza el nivel de verdadera maestría, la que sirve como una de las facetas clave de su potencial peligrosidad. Otorga a Escorpio la capacidad de actuar de forma absolutamente imperceptible para los demás, acumular metódicamente los recursos necesarios, estudiar cuidadosamente a sus posibles oponentes y, finalmente, asestar el golpe decisivo en el momento en que su aparición o acción es completamente imprevista. Incluso su aparente silencio puede tener mucho más peso y significado que las palabras más elocuentes, y su fachada externamente serena a menudo es solo un engañoso disfraz hábilmente creado para las colosales energías que bullen en su interior o para las maniobras estratégicas cuidadosamente planificadas. Es esta capacidad única de permanecer prácticamente invisible, incluso estando en el centro mismo de los acontecimientos y a la vista de todos, lo que le confiere una ventaja colosal, casi indiscutible, en cualquier entorno competitivo, por más feroz que sea. La capacidad de actuar eficazmente en condiciones de total incertidumbre, manteniendo la estabilidad interna y sin revelar sus intenciones estratégicas, es uno de los factores clave que garantizan su excepcional resistencia frente a cualquier prueba de la vida. En este sentido, cabe considerar una característica fundamental que distingue a Escorpio de la mayoría de los demás arquetipos zodiacales: su fenomenal vitalidad. Mientras que muchos representantes del círculo zodiacal pueden ceder a la presión de las circunstancias y los factores externos, Escorpio demuestra una asombrosa capacidad no solo para sobrevivir,
sino para prosperar activamente incluso en las condiciones más hostiles y desfavorables. Esto no es simplemente una resistencia o fortaleza común, sino una forma de adaptación profunda, casi instintiva, a situaciones de estrés que transforma cualquier crisis en un poderoso catalizador para el crecimiento y desarrollo futuros. Su energía interna, alimentada por poderosas influencias plutonianas, le permite percibir todos los obstáculos que surgen no como barreras insuperables, sino más bien como pruebas fatídicas, después de las cuales invariablemente se vuelve más fuerte y sabio. Este signo zodiacal único posee un mecanismo de autorrecuperación verdaderamente especial e integrado. Al igual que una criatura mitológica legendaria, Escorpio es capaz de resurgir literalmente de las cenizas, adquiriendo una forma completamente nueva y un poder significativamente mejorado después de cada situación, aparentemente destructiva y devastadora. La presión que, sin duda, doblegaría a muchos otros, para Escorpio a menudo no es una fuente de destrucción, sino, por el contrario, un estímulo para la concentración interna, que activa sus reservas profundamente ocultas e inexploradas. Este ser no retrocede ante los aspectos más oscuros de la realidad, porque es precisamente en sus profundidades donde descubre el potencial para una transformación cardinal. Esta asombrosa resiliencia, esta casi total invulnerabilidad en el contexto de las conmociones psicológicas y las pruebas de la vida, es precisamente esa amenaza de la que se habla. Al enfrentarse a una entidad así, a la que se suele llamar Escorpio, hay que tener en cuenta que su fortaleza interior es prácticamente inexpugnable, y su fenomenal capacidad de regeneración lo convierte en un adversario verdaderamente insuperable o, por el contrario, en un aliado indispensable. Tal vitalidad, este núcleo interno inquebrantable, no solo garantiza la supervivencia de Escorpio, sino que también le confiere un aura peculiar de autoridad innegable que, a su vez, puede convertirse en la base de una influencia completamente diferente y profunda. La presencia de Escorpio rara vez pasa desapercibida en cualquier sociedad. Su magnetismo no es el resultado de una demostración ostentosa o de un oropel externo. Es más bien una emanación invisible de una profunda concentración interna y una comprensión perspicaz de la naturaleza humana. Esta energía penetrante, casi tangible, actúa como un poderoso campo gravitatorio, atrayendo involuntariamente a quienes lo rodean. Las personas perciben intuitivamente el poder oculto en ellos, una voluntad irresistible y la honestidad absoluta con la que Escorpio aborda las cuestiones más fundamentales de la existencia. Esto no es solo un encanto superficial, sino una capacidad única para penetrar en las profundidades del subconsciente, despertando allí deseos latentes y emociones largamente reprimidas. Es precisamente en esta capacidad de resonancia profunda donde reside una de las formas más potentes de su potencial peligrosidad. Escorpio, consciente o inconscientemente, puede convertirse en un poderoso catalizador de transformaciones internas para quienes lo rodean. Los nativos de este signo poseen una capacidad extraordinaria para iniciar cambios profundos, a veces radicales, a menudo obligando a los individuos a abandonar sus zonas de confort habituales y a lanzarse hacia lo desconocido. Su impacto se asemeja a un movimiento geológico, aunque es capaz de derribar estructuras obsoletas, invariablemente allana el camino para la formación de un paisaje renovado. Guiados por una intuición interna infalible, poseen el don de reconocer el verdadero potencial en los demás, y su energía concentrada sirve como un poderoso impulso para la plena realización de este potencial. Sin embargo, esta misma fuerza puede ser considerada una amenaza para aquellos que se inclinan por una existencia superficial o eluden un trabajo interno serio. La influencia ejercida por Escorpio a menudo tiene un carácter irreversible, obliga a enfrentar la realidad cara a cara, independientemente de su dureza. Esta inquebrantable adhesión a la búsqueda de la verdad representa solo una de las facetas de su excepcional poder. La lealtad de Escorpio se extiende mucho más allá de la mera determinación. Encarna una devoción absoluta, casi sagrada, a los principios fundamentales y a los objetivos estratégicos cuidadosamente planificados. En la cosmovisión de este signo, no existen los matices ni las llamadas verdades condicionales. Su código moral interno es un fundamento inquebrantable sobre el cual se basan todas sus acciones y decisiones. Una vez que Escorpio establece su objetivo, este se eleva inmediatamente al rango de una necesidad vital, convirtiéndose en el eje central de toda su existencia. De aquí surge su célebre negativa a transigir. Este fenómeno no debe confundirse con la simple terquedad, representa un rechazo profundo y principista a cualquier desviación del curso trazado, a cualquier intento de socavar los cimientos de su cosmovisión.
Tal intransigencia absoluta convierte a Escorpio en un adversario verdaderamente formidable y, al mismo tiempo, en un aliado invaluable. No retroceden ni buscan rutas indirectas si eso significa perder el sentido original. Su táctica no contempla la capitulación. Por el contrario, apunta a la modificación radical o a la eliminación total de los obstáculos, lo cual ya se ha señalado como un componente orgánico de su poder transformador. Los Escorpio no solo buscan el triunfo, sino la realización total e incondicional de su propósito. Esta lealtad implacable, que a veces roza el fanatismo, dota a Escorpio de una grandiosa energía interna, pero al mismo tiempo lo convierte en un factor potencialmente desestabilizador en cualquier dinámica que requiera adaptabilidad o concesiones mutuas. Sus convicciones son inquebrantables, sus tareas no son negociables. Esta integridad interna les permite concentrar todo su potencial en un único punto de aplicación. La integridad estructural interna, mencionada anteriormente, sirve como base inquebrantable para la excepcional capacidad de inmersión profunda de Escorpio. Cuando un representante de este signo elige una dirección específica, sus acciones van más allá de la concentración ordinaria, se absorbe por completo en la tarea elegida, cortando resueltamente cualquier distracción externa o vacilación interna. No es una concentración superficial, sino más bien un proceso integral de encapsulación total de la conciencia en el objeto de estudio o acción. El mundo circundante parece dejar de existir para ellos. Las distracciones se disuelven sin dejar rastro, dejando solo un camino cristalino hacia el objetivo. Este grado de aislamiento mental y energético permite a los Escorpio penetrar en la esencia misma de las cosas, comprender profundidades inaccesibles para la mayoría y desarrollar estrategias con una precisión excepcional. Es esta concentración total y con enfoque láser la principal fuente de sus impresionantes logros. No solo aspiran a un objetivo, literalmente se convierten en él, eliminando sin piedad todo lo que no contribuye a su realización. En este aspecto reside una de las facetas del peligro potencial de Escorpio. Su energía enfocada es tan poderosa e intransigente que cualquiera que se interponga en su camino, ya sea un obstáculo o un competidor, será transformado o neutralizado sin piedad. Esto no es una manifestación de agresión por la agresión misma, sino una eficiencia pura e implacable en acción. Es notable que este anhelo de profundidad y claridad absoluta no se limita solo a las tareas externas. Se extiende a los rincones más recónditos del ser, donde muchos temen incluso mirar. Escorpio, siendo el arquetipo de la transformación, demuestra no solo valentía, sino también un impulso irrefrenable por explorar aquellas áreas del ser que para la mayoría permanecen tabú o causan un miedo instintivo. Su naturaleza interna los impulsa a penetrar más allá de la fachada visible, hacia las profundidades de los sistemas, los procesos de la psique humana. Esto no es una manifestación de destructividad, sino una necesidad fundamental de desvelar mecanismos ocultos, exponer motivos verdaderos y desglosar fenómenos en sus componentes para comprender su esencia. Se enfrentan sin miedo a lo que otros evitan, los temas de la muerte y el renacimiento, los fenómenos de poder y control, los lados oscuros del subconsciente, los miedos y prohibiciones colectivos. Esta disposición a confrontar la verdad incómoda, tanto sus propios aspectos sombríos como los de los demás, es una característica clave. A diferencia de quienes prefieren permanecer en la zona de confort superficial, Escorpio busca activamente los límites para comprenderlos, explorarlos y, si es necesario, transformarlos. Su peligro interno reside precisamente en esta inquebrantable sed de comprender las profundidades, en la capacidad única de penetrar a través de los velos de las ilusiones e impulsar implacablemente a los demás a un choque directo con la realidad sin adornos. Estas personalidades no solo observan pasivamente una crisis inminente, se sumergen por completo en su epicentro, utilizando ingeniosamente la energía de la destrucción como un poderoso catalizador para una reestructuración radical. Esta excepcional vitalidad, manifestada en su capacidad no solo para resistir la adversidad, sino también para resurgir literalmente de las cenizas, los convierte en una fuerza de cambio formidable e increíblemente efectiva al mismo tiempo. Su presencia inevitablemente obliga a otros a reconsiderar sus creencias arraigadas, a desafiar sus propias limitaciones internas y a mirar con valentía la verdad, por dura que sea. Esta característica distintiva abre el camino a una profunda comprensión de la verdadera naturaleza de Escorpio, sus conexiones inquebrantables y sus contradicciones irreconciliables. En un análisis posterior del profundo impacto que ejerce este signo, los investigadores llegan inevitablemente a comprender un aspecto clave de su lealtad absoluta e inquebrantable.
Para los Escorpio, la fidelidad no es una cualidad selectiva ni un compromiso temporal. Es un principio fundamental e inquebrantable que se extiende a todos aquellos a quienes aceptan incondicionalmente, en su cuidadosamente protegido círculo íntimo. Esta profunda adhesión se expresa invariablemente en su defensa inquebrantable y decidida de aquellos a quienes consideran suyos. Escorpio, como es sabido, actúa como un baluarte fiable para quienes aceptan su círculo, demostrando una inquebrantable disposición a oponerse a cualquier amenaza inminente. Es en esta inquebrantable determinación donde reside una de las facetas de su peligro potencial, la capacidad de movilizar todos sus recursos y mostrar una voluntad indomable para defender firmemente los intereses y la seguridad de quienes considera una parte integral de sí mismo. Sin embargo, esta moneda tiene otra cara, una oposición igualmente absoluta e intransigente hacia aquellos que perciben como adversarios o fuentes de peligro. Cuando Escorpio identifica a alguien como antagonista, sus acciones adquieren un carácter claramente estratégico y estrictamente dirigido. No es una manifestación de agresión impulsiva, sino más bien una contramedida cuidadosamente planificada y deliberada. La venganza de Escorpio no es un estallido emocional, sino un proceso frío y metódico destinado a restaurar completamente el equilibrio alterado o a eliminar definitivamente la amenaza. Esta reacción puede ser diferida, multifásica y sorprendentemente efectiva, ya que se basa en una profunda comprensión de las vulnerabilidades del oponente y en la capacidad de esperar el momento más oportuno para actuar. Esta combinación única de protección ilimitada y neutralización sistemática de los enemigos subraya su colosal potencial, que requiere no solo fuerza de espíritu, sino también una inteligencia excepcional. El poder intelectual de Escorpio se expresa en una agudeza mental extraordinaria, capaz de analizar y diseccionar cualquier situación al instante. No se trata solo de capacidades analíticas desarrolladas, es una intuición penetrante que les permite ver a través de las capas de información superficial, identificando sin error las variables clave y revelando las causas profundas y fundamentales de los problemas. Donde la mayoría de las personas se encuentran con el desorden y el caos, Escorpio posee la capacidad única de construir un esquema mental extremadamente claro, identificando sin error los puntos vulnerables y los posibles puntos de impacto dirigido. Su proceso de pensamiento es no lineal. No se limitan a seguir rutas convencionales y trilladas. Por el contrario, crean activamente caminos completamente nuevos y no triviales para lograr sus objetivos, que a menudo sorprenden por su originalidad y eficacia excepcional. Es esta rara habilidad para encontrar soluciones no obvias, eludiendo ingeniosamente las limitaciones y barreras estándar, lo que hace que su superioridad intelectual sea evidente y tangible. Se manifiesta claramente en su capacidad para anticipar consecuencias, calcular combinaciones de múltiples pasos y posicionarse estratégicamente, tanto a sí mismos como a sus ideas. Sin embargo, tal intelecto también encierra un cierto peligro, que radica en su perspicacia y en su innata propensión a la manipulación, si estas cualidades se utilizan con fines destructivos. Escorpio reconoce con asombrosa precisión los eslabones débiles tanto en sistemas complejos como en la psique humana, y sabe con absoluta certeza cómo influir en ellos para llevar a cabo sus planes. Esto no siempre está dictado por la malicia, pero siempre es el resultado de un cálculo estratégico meticuloso. Su mente, como un bisturí quirúrgico afilado, es capaz de cortar los velos de las ilusiones y desvelar los motivos más ocultos, lo que para las naturalezas menos perspicaces puede ser una fuente de profunda incomodidad o incluso causar una sensación de amenaza directa. Es esta asombrosa agudeza intelectual la que sirve como base inquebrantable de su colosal vitalidad, brindándoles la oportunidad única no solo de resistir las pruebas más duras, sino también de transformarse radicalmente bajo su influencia. Además de su genio estratégico y su destacada capacidad de enfoque total, existe otro aspecto clave de Escorpio que lo convierte en un adversario verdaderamente formidable: su fenomenal, casi mística, capacidad de autorregeneración. Aquí no se trata solo de una supervivencia primitiva, sino de una curación profunda y una regeneración completa que afecta tanto el nivel físico como el emocional del ser. Cuando Escorpio se enfrenta a un trauma grave, ya sea una enfermedad agotadora, una traición insidiosa o un golpe devastador del destino, activa inmediatamente reservas internas que van mucho más allá de la comprensión humana ordinaria. No es una resignación pasiva a las circunstancias, sino un proceso dinámico y dirigido de reformateo de la propia esencia. Es en este mecanismo donde reside el peligro potencial que pretendemos explorar. Escorpio posee la capacidad única no solo de curar las heridas infligidas,
sino también de transformar el dolor experimentado en energía pura y concentrada, fortaleciendo así significativamente su estructura interna y forjando su espíritu. Cada prueba superada, cada crisis vivida, se convierte para ellos no en un punto de quiebre o derrota, sino en el catalizador más poderoso para adquirir una fuerza nueva, sin precedentes y templada. Son como el fénix mitológico que renace de las cenizas, no solo con su forma anterior, sino volviéndose más poderoso, incomparablemente sabio y prácticamente invulnerable ante futuros desafíos. La fenomenal capacidad de regeneración de Escorpio significa que cualquier intento de debilitarlo o causarle daño puede, en última instancia, volverse contra el propio iniciador. En lugar de ser quebrantados, extraen valiosas lecciones de sus pruebas, integrando profundamente la experiencia adquirida, y regresan con una determinación redoblada, demostrando una resiliencia sin precedentes. Este poder interno indomable, que les permite sanar y transformarse, los hace prácticamente invulnerables a largo plazo, ya que Escorpio invariablemente encuentra el camino hacia el renacimiento, como el fénix de las cenizas. La perspicacia de Escorpio se extiende mucho más allá de la percepción superficial, permitiéndoles captar no solo los contornos generales de los eventos, sino también los detalles más pequeños y apenas perceptibles que pasan desapercibidos para la mayoría. Uno de los aspectos más sutiles, pero al mismo tiempo fundamentales, que definen el peligro potencial de Escorpio, radica precisamente en su fenomenal capacidad perceptiva. Este signo posee un don único para reconocer sin error los matices más finos, casi imperceptibles, que suelen escapar a la atención de la mayoría de las personas. Su percepción no es simplemente una atención agudizada, es un escaneo intuitivo profundo de la esencia misma de la realidad, que les permite leer instantáneamente los matices de la expresión facial, las entonaciones ocultas, los cambios apenas perceptibles en el comportamiento e incluso los pensamientos no expresados y ocultos. La perspicacia inherente a los Escorpio permite que su ojo que todo lo ve penetre a través de las múltiples capas de información superficial, identificando sin error las disonancias, las contradicciones internas y los patrones ocultos apenas perceptibles. Cada detalle de este tipo se convierte para Escorpio en un fragmento inseparable de un complejo rompecabezas que, en su conciencia, se ensambla rápidamente en una imagen única y completa de lo que está sucediendo. No se limitan a la mera constatación de hechos, los Escorpio disciernen sus profundas interconexiones, anticipan las posibles consecuencias y revelan la verdadera base de los eventos. Esta capacidad única de análisis total y exhaustivo, basada en las percepciones más mínimas, les otorga una ventaja estratégica colosal. Los Escorpios siempre están un paso por delante, anticipando el desarrollo de los acontecimientos con asombrosa precisión y reconociendo sin error los verdaderos motivos de quienes los rodean. Es esta visión profunda, casi de rayos X, de la realidad lo que permite a los Escorpio formular conclusiones excepcionalmente precisas e influir de manera dirigida en cualquier sistema, comprendiendo a fondo todos sus puntos vulnerables y mecanismos de control ocultos. Esta profundísima comprensión de la naturaleza humana, resultado de su análisis meticuloso y metódico, sirve como cimiento inquebrantable para la capacidad de Escorpio de influir en la conciencia de otros individuos. Escorpio posee una capacidad verdaderamente única no solo para atraer la atención con su persona, sino también para penetrar sin dificultad en las capas más recónditas y profundas de la conciencia de las personas que lo rodean. Es importante subrayar que esto no es manipulación en su sentido tradicional y negativo, sino más bien una consecuencia de su percepción fenomenal y su habilidad innata para ver lo invisible y captar lo no evidente. Intuyen intuitivamente los deseos no expresados, reconocen los miedos latentes y determinan sin error los verdaderos motivos, lo que les permite conducir hábilmente el diálogo y guiar delicadamente los pensamientos del interlocutor hacia el rumbo deseado. Los argumentos que emplean los Escorpio van mucho más allá del pensamiento puramente racional, por el contrario, penetran profundamente en los cimientos mismos de las actitudes subconscientes, eludiendo hábilmente cualquier barrera lógica construida por la conciencia. En consecuencia, Escorpio posee la capacidad única no solo de persuadir hacia su punto de vista, sino también de transformar delicada pero constantemente las creencias arraigadas, desplazar sutilmente los acentos de atención y, en algunos casos, incluso reconstruir por completo los sistemas de valores fundamentales. Tal poder de influencia, arraigado en su profundísima penetración en las sutilezas de la psique humana, convierte su aparición en una especie de catalizador para cambios internos profundos. Son capaces tanto de inspirar transformaciones verdaderamente radicales como, por el contrario,
de causar la desestabilización de ideas largamente arraigadas, demostrando convincentemente su completa inviabilidad. Sin embargo, en esta influencia también se esconde un cierto peligro, debido a su naturaleza abarcadora. No solo afecta opiniones fugaces o juicios superficiales, sino que penetra en los cimientos más profundos de la percepción humana, dejando huellas verdaderamente irreversibles. Precisamente esta comprensión excepcional de la naturaleza humana, gracias a la cual Escorpio ejerce su influencia de manera tan efectiva, se refleja también en su capacidad única para sentir el dolor ajeno. Paradójicamente, la profunda perspicacia de Escorpio, que desvela con tanta precisión los motivos ocultos y las pulsiones secretas, alcanza su poder particular precisamente en el ámbito de la respuesta emocional y la resonancia profunda. Su excepcional capacidad de empatía se extiende mucho más allá de la simpatía ordinaria y superficial. El Escorpio literalmente siente el dolor ajeno, penetrando en los rincones más íntimos y ocultos del alma humana, donde a menudo se esconden traumas y vulnerabilidades profundas. Este fenómeno va más allá de la intuición común, representa una compasión profundísima, una sensación casi física del sufrimiento ajeno, que permite comprender la verdadera esencia de las heridas ajenas con asombrosa precisión. Una empatía tan profunda, aparentemente, debería ser exclusivamente una fuente de compasión ilimitada. Y así es. Los representantes del signo Escorpio son capaces de un apoyo sin igual, convirtiéndose en un pilar inquebrantable para aquellos que atraviesan las pruebas más difíciles. Sin embargo, es precisamente este don excepcional de penetrar en el núcleo mismo de los sufrimientos ajenos, de identificar sus mecanismos apenas perceptibles y sus desencadenantes, lo que también genera otra faceta, potencialmente peligrosa, de su naturaleza. Al comprender la estructura de las debilidades ajenas, Escorpio obtiene acceso a una especie de atlas de puntos vulnerables. Este conocimiento, en manos de un individuo con principios morales menos desarrollados o con una mentalidad más pragmática, puede convertirse en un medio formidable de influencia. Disciernen no solo la fuente del dolor, sino también los principios de su funcionamiento y qué mecanismos psicológicos lo activan. Esto no siempre se reduce a la manipulación directa, más bien, es la conciencia del potencial ilimitado que reside en su excepcional perspicacia psicológica. Son capaces de localizar con precisión el núcleo emocional de la personalidad, lo que hace que su influencia en los demás no solo sea convincente, sino también omnipresente, casi imborrable. La comprensión interna de las debilidades humanas, formada a través del prisma de la más profunda empatía, armoniza asombrosamente con la propia capacidad de Escorpio para soportar con firmeza cualquier golpe del destino, permaneciendo absolutamente inquebrantable. La asombrosa capacidad de Escorpio para soportar una presión colosal, sin perder la calma ni la firmeza en su determinación, es uno de los aspectos más sobresalientes de su construcción mental. En circunstancias que sin duda doblegarían a la mayoría de las personas, Escorpio demuestra una resistencia fenomenal. Esta inquebrantabilidad proviene de un soporte interno fundamental y profundamente arraigado. No solo toleran las adversidades, por el contrario, las utilizan como un poderoso catalizador para la cristalización de su voluntad. Cuando el mundo exterior se derrumba sobre ellos con toda su fuerza, su núcleo interno solo se fortalece, lo que les permite mantener una claridad de pensamiento inquebrantable y una visión estratégica a largo plazo. Su determinación para alcanzar los objetivos establecidos no disminuye ni siquiera ante obstáculos aparentemente insuperables. Escorpio no es propenso al pánico ni a la desesperación. En cambio, analiza metódicamente la situación de crisis, identificando puntos clave de apoyo y oportunidades ocultas para un contraataque efectivo o una reestructuración completa de la situación actual. Esta férrea disciplina interna, unida a una asombrosa resistencia emocional, los hace prácticamente incapaces de ceder bajo la presión externa. No solo sobreviven, se transforman y evolucionan a través del conflicto, convirtiendo cada intento de aplastarlos en un nuevo escalón hacia su propio fortalecimiento. Es en esta inquebrantable resistencia, en su capacidad única no solo para oponerse, sino también para extraer fuerza de las circunstancias más destructivas, donde reside el aura de peligro que se ha consolidado firmemente en su reputación. Sirven como prueba viviente de que el verdadero poder no reside en la agresión abierta, sino en una fortaleza interna inquebrantable, capaz no solo de sobrevivir, sino también de transformar completamente cualquier tormenta de la vida. La comprensión de esta alquimia interna única conduce inevitablemente a la consideración de facetas aún más profundas de su estructura psíquica.
El verdadero poder de la naturaleza de Escorpio reside en su excepcional capacidad para asimilar e integrar por completo los aspectos profundos, a veces cuidadosamente ocultos o reprimidos, de su propia conciencia. A diferencia de la mayoría de las personas, que tienden a suprimir o ignorar sus contradicciones internas, miedos y puntos vulnerables, Escorpio demuestra una valentía asombrosa al sumergirse en estos abismos mentales. No solo reconoce la existencia de sus debilidades, las investiga sistemática y meticulosamente sus causas, mecanismos de formación y su potencial impacto en su vida. Este proceso integral de autoconocimiento profundo permite a los representantes de este signo no solo neutralizar por completo los patrones de comportamiento destructivos, sino también, paradójicamente, transformarlos en fuentes inagotables de una fuerza interna sin precedentes. El dominio magistral de sus propios motivos más íntimos, la profunda conciencia de cada botón psicológico y el virtuoso dominio del verdadero arte de la alquimia emocional, son precisamente estas cualidades las que hacen a Escorpio verdaderamente formidable. Es notable que esta formidableza no tiene un carácter agresivo u ofensivo, es fundamental en su esencia y proviene de un control absoluto e incondicional sobre su propia personalidad. Cuando un individuo logra la integración completa de su oscuridad y luz internas, adquiere una verdadera integridad, se vuelve invulnerable a cualquier manipulación externa y completamente impredecible para aquellos que puedan intentar usar sus vulnerabilidades. Escorpio, habiendo recorrido este complejo camino de transformación interna y autoperfeccionamiento, demuestra no solo una resistencia excepcional, sino también una asombrosa capacidad de regeneración después de cualquier crisis, transformando hábilmente el dolor en un poderoso catalizador para el crecimiento personal, y cada derrota en una valiosa lección de superioridad estratégica. Su verdadero poder es la fuerza de la vulnerabilidad transformada, lo que lo convierte en un adversario extremadamente complejo e impredecible, pero al mismo tiempo en un aliado increíblemente poderoso y confiable. La capacidad de una metamorfosis interna radical, de una profunda refundición de su propio núcleo, es solo una de las numerosas manifestaciones de su impacto global en el mundo que les rodea. Cada vez que Escorpio se manifiesta en algún sistema, ya sean relaciones personales o una gran estructura corporativa, su presencia actúa como un potente acelerador de procesos. No se trata solo de una influencia ejercida, sino de un poderoso impulso que conduce a cambios profundos y, a veces, irreversibles. Escorpio no tolera categóricamente el estancamiento. Su energía está dirigida intencionalmente a detectar y eliminar cualquier barrera en el camino del desarrollo natural. Para aquellos que están verdaderamente listos para la transformación, esto se convierte en un regalo inestimable, un poderoso estímulo para una profunda reconsideración y un progreso significativo. Sin embargo, para otros, que se aferran obstinadamente a las costumbres arraigadas, esta misma energía puede percibirse como extremadamente desestabilizadora y, a veces, como una amenaza directa. Escorpio expone sin piedad problemas largamente acumulados, sacando a la luz conflictos ocultos, obligando a todos a enfrentarse a la dura realidad, por incómoda que resulte. El verdadero peligro de Escorpio no reside en la destrucción por la destrucción misma, sino en la inevitabilidad de la reestructuración integral que inicia. No se limita a una corrección superficial del rumbo, sino que busca reconstruir por completo los cimientos mismos. Este proceso a veces conlleva dolor, pero invariablemente conduce a un nuevo estado del ser, a una purificación completa y a un posterior renacimiento. Es esta capacidad única de Escorpio para ser un agente clave de transformaciones cardinales, a menudo iniciadas a través de situaciones de crisis, lo que lo convierte en una fuerza con la que es imposible no contar. Su influencia en los demás es similar a un poderoso cambio tectónico que forma irreversiblemente un paisaje completamente nuevo, mucho más auténtico y libre de todo tipo de ilusiones. El formidable poder de influencia que poseen está indisolublemente ligado a su capacidad única para comprender profundamente la psicología humana y los complejos mecanismos de influencia. La característica que a menudo se interpreta como un peligro proveniente de Escorpio radica en su excepcional talento para el impacto estratégico. No se trata de presión directa o fuerza bruta, sino de una influencia sutil, casi imperceptible, pero al mismo tiempo poderosa, en la dinámica de las situaciones y en el panorama mental de los individuos. La profunda comprensión intuitiva de la naturaleza humana que Escorpio desarrolla incansablemente le permite ver más allá de las palabras y las acciones, penetrando en los motivos ocultos, los miedos subconscientes y las vulnerabilidades. No se limita a la observación pasiva, al contrario, analiza meticulosamente y utiliza estos datos como coordenadas precisas para su navegación.
La capacidad de Escorpio para prever reacciones emocionales y cadenas lógicas de toma de decisiones le otorga una ventaja colosal, casi inigualable. Puede desviar sutilmente el foco de atención, formar opiniones, encauzar debates hacia donde desea o incluso inspirar ciertas acciones, permaneciendo siempre en la sombra, fuera de la vista. Es un verdadero arte de influencia psicológica, donde cada palabra, cada gesto, cada pausa puede ser meticulosamente calculado y hábilmente aplicado para lograr el objetivo deseado. En este contexto, el peligro se convierte en sinónimo de máxima eficacia y de una convicción innegable. Este enfoque permite a Escorpio moldear activamente los acontecimientos, en lugar de simplemente reaccionar a su desarrollo. Su influencia penetra profundamente, alterando no solo las circunstancias externas, sino también las actitudes internas de aquellos con quienes interactúa. No es coerción, sino una estimulación magistral de las reacciones deseadas, que a menudo ocurre sin que el objeto de la influencia sea consciente de la verdadera fuente del impulso. Tal poder exige no solo perspicacia y una mente aguda, sino también un autocontrol excepcional. Un estudio profundo de los elementos clave que conforman el arquetipo de Escorpio conduce inevitablemente a una conclusión fundamental. La noción común de su peligro es, en esencia, un mero reflejo de una fuerza interior inmensurable, casi ilimitada. Lejos de ser una amenaza en su acepción común, encarna la energía concentrada de una profunda transformación, un pensamiento estratégico pulido y una perspicacia que posee el potencial de alterar radicalmente la realidad circundante. Escorpio se manifiesta como la encarnación viva del principio alquímico. Su naturaleza le permite transformar las situaciones de crisis en poderosos catalizadores para su desarrollo, convertir las debilidades aparentes en una fuerza inquebrantable y los obstáculos externos en peldaños que conducen a un autocontrol perfecto. Su excepcional resistencia, perspicacia y capacidad única para penetrar en la esencia misma de los fenómenos les permiten no solo adaptarse y sobrevivir, sino prosperar activamente en las más diversas circunstancias, buscando siempre la recuperación total y el logro de un nuevo nivel de excelencia. Es un signo zodiacal que mira con valentía los aspectos más íntimos, y a veces prohibidos, de la existencia humana, extrayendo de ellos lecciones invaluables y adquiriendo un poder nunca antes visto. Mostrar respeto por Escorpio es reconocer su inquebrantable fuerza de voluntad, su asombrosa capacidad de regeneración y su proceso de transformación, inevitable pero vital. Una profunda reflexión sobre la esencia de Escorpio revela que el verdadero poder no reside en intentar evitar el enfrentamiento con los aspectos sombríos, sino en la habilidad para integrarlos armoniosamente, convirtiéndolos en una parte intrínseca de su propio poder. Un análisis tan profundo y exhaustivo no solo arroja luz sobre el fenómeno único de Escorpio, sino que también señala la existencia de mecanismos universales de autotransformación que yacen latentes en cada ser humano, esperando su despertar y una comprensión consciente.